El día de hoy los invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 14. Salmos, capítulo 14. Leeremos el primer versículo. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pueden tomar asiento. Decir que el hombre es necio de corazón es una descripción clara de la depravación que tenemos como personas, como seres humanos, como la naturaleza humana. Quiere decir que uno es ignorante en un tema X y nos está diciendo que es necio porque no cree que hay un Dios. En este caso el salmista nos dice que no saben quién es y niegan que exista un Dios, ya que acuden a negar su existencia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice que no hay juez, que no hay gobernador, que no hay nadie que nos gobierne, que de alguna manera estamos a la suerte en esta vida. Es de alguna manera como si a un niño pequeño de 1 año lo dejáramos solo en la calle sin guiarlo para ninguna parte. Esa es la manera de decir que nosotros estamos en este mundo. Los insensatos y malvados dicen en su corazón lo mismo que el salmista nos expone en esta ocasión: no hay Dios. Ahora, en primer lugar, están los que intentan suavizar lo que por naturaleza es bastante claro. Son ignorantes de manera voluntaria. Es más, muchos de ellos, con un corazón endurecido por su pecado, rechazan con toda la pasión la existencia de Dios o cualquier cosa que lo traiga a su memoria. Es cosa de recordar o de que hagamos una mirada hacia atrás y nos demos cuenta de cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, hay muchos que niegan a Dios de forma literal, pero hay otros que lo niegan de forma, por llamarlo de alguna manera, secundaria, en decir que el Dios que ellos creen no es el que la Biblia nos muestra. Ellos también están negando la existencia de Dios y están avalando el Dios creado por sus corazones, por su maldad, por su naturaleza. Es porque todas esas personas de alguna manera saben o entienden que Dios existe. El mensaje del día de hoy se llama Nuestra Naturaleza, porque vamos a entender un poco por qué los necios dicen que no existe un Dios y por qué ellos de alguna manera sí, algunos creen en un Dios creado a su manera, en algo que ellos mismos se lo adecúan o se lo moldean de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a lo que a ellos les llama la atención. Esto tiene mucho que ver con la esencia de Dios, en donde estas personas incrédulas dejan encerrado y quieto a Dios en el cielo, sabiendo que hay un ser supremo, pero lo caricaturizan, quitándole todo el juicio, todos sus atributos, y lo dejan solamente estancado en el cielo. Es como, de alguna manera, algunos dicen creer, pero que ese Dios no hace absolutamente nada. Es más, yo lo puedo modificar y cambiar de acuerdo a mis necesidades. Bajo este contexto, todos los que se excusan y se jactan convencidos de que no tendrán que dar cuenta, déjeme decirle que duermen en una falsa esperanza que niega el hecho de que haya un Dios. Los insensatos niegan la soberanía de Dios, su poder, su suprema santidad, y por esas razones y en consecuencia también no creen en su justicia. Pero créanme, y espero que después de este sermón puedan tener claro y puedan entender que el juicio de Dios llegará en algún momento a sus vidas.
Creas o no creas, el juicio de Dios llegará. Sea tarde, sea temprano, pero llegará, porque ningún ser humano, ningún ser que haya nacido de manera natural va a estar indiferente al juicio que Dios tendrá, que Dios le dará. Ahora, aquellos insensatos que no creen en Dios o que dicen que no existe, es tan deshonesto de su parte que es mirar a los cielos y decir que solamente se crearon de manera natural. Es mirar la cordillera y decir que después de una explosión se hizo esa hermosa cordillera y la nieve cayó sola en ese lugar. Son tan ignorantes y necios en sus corazones que es decir que el mar se detiene todos los días en el mismo lugar y decir que no hay un ser más supremo que eso. Es tan insensato, son tan necios, que es como decir que este templo se hizo solo. Todo lo creado tiene que tener un creador. Y cuando nosotros vemos los cielos, vemos su gloria. Cuando vemos el mar, vemos su gloria. No puede haber nadie que niegue que exista un Dios. Es por eso que el salmista dice, son necios de sus corazones. Son necios, no entienden. A pesar de que con sus ojos puedan ver esta gloriosa creación. Son unos necios. Y Romanos nos ayuda diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendida por medio de las cosas hechas. Y termina diciendo, de modo que nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que Dios no existe. Es por eso que son necios en sus corazones. Toda persona puede encontrar abundantes evidencias en la existencia y poder de Dios. Luego dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Se dan cuenta que dice que son corrompidos, es como que algo es consecuencia de algo. Él no dice nacieron corrompidos, sino que dice se han corrompido. Porque se han desviado del camino de la creación, se han desviado de lo que Dios creó a su semejanza en perfección. A la persona, a Adán, fue creado sin pecados. Dice, se han corrompido. O sea, algo pasó en algún momento en que esa creación perfecta, con cierta semejanza a Dios, se corrompió. Y estas palabras del salmista que se expresan como la consecuencia del pecado en las vidas de todos los seres humanos, se han corrompido, están podridos, se han pervertido, y su estado a los ojos de Dios es que están totalmente depravados. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino que también a alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos cómo el hombre día tras día transgrede la ley de Dios y transgrede la ley de Dios y estamos llenos de pecado y cometemos pecado en cada momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro estándar en que somos mirados para decir que somos pecadores es un estándar divino. El espejo donde nos miramos es un espejo divino, es un estándar que Dios ha dejado para mostrarnos lo pecadores que somos nosotros. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, buscan paz, buscan felicidad, pero ningún ser humano puede buscar al Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque estamos pervertidos, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra esencia, es lo que sale de nosotros. Ahora, es como, para que se entienda de una manera muy simple,
es como el animal carnívoro, no va a comer hierbas. ¿Por qué? Porque su naturaleza es comer carne. Lo mismo el herbívoro. Si tú le pones un pedazo de filete, él no lo va a querer. ¿Por qué? Porque su naturaleza es el vegetal. De esa misma manera nosotros, nuestra naturaleza está corrompida. Buscamos el pecado, nos agradamos en el pecado. Esto mismo ocurre al tener que elegir entre Dios y el pecado. Es la misma comparación. Tenemos a un Dios santo, completamente santo, que está apartado de todo lo que nuestros ojos y nuestra mente finita pueda entender, y tenemos a un hombre completamente corrompido por el pecado. El hombre va a elegir el pecado. El hombre no podría de manera natural inclinarse naturalmente en su corazón. Sin la regeneración, ningún pecado podría venir a Cristo en fe y arrepentimiento, porque es su naturaleza la que la guía a esos deseos. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, dice Juan en su capítulo 5. Y cuando nosotros vemos ese versículo en particular, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, vemos que en su corazón, en el corazón de ese pequeño versículo, no hay ningún hombre que por su naturaleza venga a Cristo. Porque el texto dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Lo niega de manera categórica. Ustedes no pueden ni quieren venir a mí. Es categórico. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo y porque tampoco hay un poder en nosotros que pueda hacerlo. Esa es la clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que también vemos en el capítulo 6 de Juan. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Es imposible que vengan a Cristo a menos que Dios los traiga. Porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad con Dios. En Romanos 8 dice, de tal manera que no quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, por lo cual es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. Es a eso, hermanos, a lo que nosotros podemos llamar la depravación total del hombre. No hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esto no es que todos los hombres sean todo lo malo que nosotros podemos entender en estos versículos. Entendemos que estamos hablando de una relación con Dios, de una relación divina, porque cuando vemos en la gracia común de Dios, vemos a personas incrédulas que no creen en Dios, que pueden hacer buenas acciones. Vemos buenos padres que le dan buenas enseñanzas a sus hijos. Vemos buenos hijos que respetan a sus padres y podemos ver buenas acciones que Dios ha permitido que ellos hagan por la gracia común, pero no en la relación con Dios. No es la relación que uno tiene que tener con Dios. Más bien, en esta definición teológica de la depravación total, se refiere a la relación que existe entre Dios y el hombre. Jesús miró desde el cielo, desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones, sus deseos, sus buenas intenciones. Esa es nuestra naturaleza y ese es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. Nadie busca a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hermanos, en este pasaje bíblico específico al que acabamos de leer, cuando dice todos, son literalmente todos.
Y cuando dice que no hay ni siquiera uno, es literalmente no hay ni siquiera uno. La separación es tan grande la que existe entre Dios y los hombres, tan grande que ningún ser humano puede llegar de manera voluntaria a Dios. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar. Porque nuestra naturaleza no lo desea. Nuestra naturaleza va en contra de las cosas divinas. No lo quiere, no le agrada. Estamos felices revolcándonos en el barro del pecado. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición de aquellos que no han recibido a Cristo. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, podemos entender que Dios existe. Amén. Veamos su creación. Miremos a los cielos. Miremos el mar. Miremos las estrellas y veremos que esa tan gloriosa creación tiene que haber sido creado por algo mucho mayor que eso, mucho más grande. Veamos todo nuestro entorno y no debiéramos ser demasiado deshonestos en decir que alguna explosión hizo algo y hubieron cordilleras y el cielo se hizo y tal estrella se hizo y el mar llegó hasta cierto punto porque hubo una... No, hermano. Eso, todo lo que ven nuestros ojos es la gloria de Dios. El pecado original ha dejado consecuencias fatales para cada uno de nosotros. Ahora la afirmación que usted honestamente se puede hacer es, ya, entiendo mi naturaleza, estamos pervertidos. Nos desviamos del camino del Señor, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, estamos pervertidos. ¿Y ese es el mensaje? ¿Y eso es lo que usted nos quería decir? Si dependiera de nosotros, no tenemos esperanza, ninguna solución. Los pecados que cometemos diariamente hacen que el problema se vaya poniendo aún peor. Y por nuestra naturaleza ya expuesta, es imposible vivir sin pecados o mejorar nuestras vidas. Tampoco podemos deshacer nuestro pecado. Hermanos, el juicio es inevitable. Todos van a pasar por el juicio de Dios. Salmos capítulo 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No hay nadie, no hay ni siquiera uno bueno, y todos tendrán juicio delante de un Dios eternamente santo. Ahora, ¿cuál sería la noticia que yo debiera compartir con ustedes? ¿O cuál es el mensaje que ustedes están esperando? Dios no dejó a la humanidad en su terrible condición. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3. También Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hizo Dios entonces? Teniendo esa condición, sabiendo que no puede tener relación con nosotros porque Él es apartado, es santo y nosotros somos pecadores. ¿Qué hizo Dios? Aunque nadie busque a Dios y aunque nadie lo amaba, Dios envió lo más querido que tenía el mundo. Dios envió a su único Hijo y amado a este mundo perdido. Dios envió a su Hijo no para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, hombre y Dios 100%. Cristo vino para resolver esa gran separación que nosotros teníamos con Dios. Eso solo sería posible si Dios cargaba
con la condenación y si sufría bajo la ira de Dios, ira que nosotros debimos saber, que nosotros debiéramos tener en ese juicio. Eso fue lo que hizo Dios. Ahora Cristo, Él vivió una vida santa, sin pecado, cumpliendo a la perfección la ley de Dios, algo que ningún ser humano ha podido cumplir. No hay ni siquiera uno que pueda haber cumplido la ley de Dios. Se despojó de su gloria para venir a salvar a seres infieles como nosotros, a seres con la naturaleza pecaminosa, apartados de Dios. Y al final de su vida, Él fue rechazado, torturado, escupido, humillado, maltratado por los hombres. Los fariseos no pudieron soportarlo y cada vez que podían le ponían trabas y Él los exhortaba con su palabra. Tampoco pudieron detenerlo de ninguna manera. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo a pesar de la hermosa obra que Jesús hizo en la tierra, predicando el Evangelio y enseñándonos. Fue condenado a muerte, fue clavado en la cruz, sufrió bajo la ira de Dios, fue abandonado por el Padre y murió como un criminal. Pero todo eso lo hizo voluntariamente, por amor, para ser Salvador. Es Cristo quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos nuestros pecados en esa naturaleza pervertida, vivamos a la justicia y podamos ser sanados de nuestras enfermedades. Él nos libró de una condenación eterna, de la maldición de nuestra naturaleza y de la gran deuda que cargábamos con nuestros pecados. Pero eso no lo es todo. Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte para siempre y nos hizo juntamente con Él vencedores. Y desde ese momento en que creemos en este mensaje, quitamos toda autosuficiencia de nosotros y vamos a sus pies en arrepentimiento y fe. Somos librados de nuestra perversa naturaleza y nuestras almas son salvadas para su gloria. Porque la salvación es solamente por la vida y obra de Cristo. Ese es el mensaje que hoy tenemos que entregar. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que todas las iglesias tienen que dar, que nosotros, como ya hemos recibido de manera gloriosa la salvación para nuestras vidas, es que tenemos que entregarlo. Es que nuestra naturaleza está totalmente pervertida, pero hay un Dios de amor que por medio de este mensaje te ha dado la oportunidad de venir en arrepentimiento y fe para su gloria. Ahora, este mensaje no puede quedar en el aire. De alguna manera no puede quedar volando en el aire. Tiene que haber respuesta a este mensaje. No puedes quedar indolente a este mensaje. Tiene que haber respuesta a este mensaje. Y es muy simple, hermanos. Es muy simple. La respuesta tiene que ser el cielo o el infierno. Las consecuencias de tu respuesta serán la vida o la muerte. Y con esto no estoy diciendo que tienes que venir a hacer una declaración pública de lo que estás creyendo en estos momentos. Tampoco quiero decir que vendrás a este lugar y tendrás que repetir ciertas oraciones. De ninguna manera. El llamado que les estamos haciendo es el llamado más importante que puedas tener en tu vida. ¿Has gozado de un llamado por un trabajo? ¿Has gozado que algún familiar cercano se ha recuperado de alguna enfermedad? ¿Has gozado de algún logro de tus hijos? Este mensaje es más glorioso que todo eso. No tiene comparación. El mensaje es: ven a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Por medio del Evangelio puedes entender que estamos perdidos, pero también vemos que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores y estando perdidos, Cristo murió por nosotros. Nuestro Señor clamó con lamento para que nosotros cantáramos con alabanza.
se secó de sed para que nosotros bebiéramos libremente de la fuente, fue abandonado en las tinieblas para que nosotros tuviéramos comunión en la luz, fue aplastado para que fuéramos nosotros restaurados, fue públicamente avergonzado para que nosotros fuéramos públicamente exaltados, fue encarnecido por los malhechores para que nosotros fuéramos alabados por los ángeles, entregó su espíritu para que nosotros tuviéramos nuestros espíritus salvos. La experiencia infernal que vivió Cristo en la cruz es el mayor testimonio de los gozos inefables de la vida eterna que tendrán aquellos que creen. Vuelvo a repetir, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es de aliento para los miembros o los que asisten a la iglesia este mensaje? ¿Es de aliento para la iglesia universal? Claramente que sí. Pero aquel que aún no ha recibido este mensaje tiene que dar respuesta a este mensaje. Es por eso que nosotros los invitamos y rogamos en nuestros corazones a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y quiten toda autosuficiencia de sus vidas. Porque lo único suficiente que tenemos es Cristo. Y es que nosotros vamos a sus pies. Ese es el llamado del día de hoy. No temas a este llamado. Porque este es el llamado más hermoso y glorioso que tendrás en tu vida. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tendrás un final eterno solamente para su gloria. Pueden tomar, pongámonos de pies para que oremos y finalicemos el servicio de hoy. Amado Señor, damos gracias. Porque nuestra naturaleza es perversa y aún así usted nos ha ayudado. Damos gracias por su Hijo. Porque solamente por los méritos de Él y toda su obra y su vida, Señor, nosotros podemos estar gloriosos y esperanzados en que en algún día veremos su gloria. En que en algún día comeremos de ese maravilloso banquete que usted nos ha preparado. Agradecemos, Señor, el mensaje del Evangelio. Porque sin Él todos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Damos gracias, Señor, porque no somos capaces de nada, Señor. Usted es el que hace la obra completa. Agradecemos y ponemos este servicio a sus pies, Señor, y rogamos por cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús,